Antes de empezar con lo que es la historia de la química orgánica, debemos de saber qué es la química orgánica. La química orgánica es la ciencia que estudia las estructuras, reacciones y síntesis de los compuestos de carbono, con compuestos formados por carbono, hidrógeno y en menor medida oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, halógenos y elementos metálicos. A inicio de los siglos, en el comienzo de la historia del ser humano, tenemos en la Biblia documentada la fermentación de uvas para producir alcohol etílico, así como cualidades ácidas del vino agrio. Para empezar, tenemos a Nicolas Lemery en el siglo XVII, quien en 1645 clasificó las sustancias en 3 grupos: mineral, vegetal y animal. Describió el método para obtener el ácido sulfúrico que hoy en día utilizamos para la refinación de petróleo y reconoció 5 principios, 3 activos y 2 pasivos. Asimismo, a finales del siglo XVIII se hace evidente que las sustancias aisladas de seres vivos tienen un comportamiento peculiar que las diferencia de las obtenidas de sistemas minerales que son mucho más simples. Antonio Lavoisier fue un químico que estableció que solo sustancias puras darán información relevante del desarrollo de la química. Así fue como se perfeccionan a finales del siglo XVIII métodos de separación y purificación conocidos como extracción y destilación. El mundo animal y vegetal quedan relacionados químicamente al aislar el ácido láctico a partir de leche agria y materiales vegetales. En el mismo siglo XVIII tenemos a Carl Wilhelm, que descubrió e identificó el cloro, el oxígeno, mediante la observación del dióxido de manganeso calentando al rojo vivo, producía un gas que determinó aire de fuego. También descubrió el fluoruro de hidrógeno, el cianuro de hidrógeno, el ácido láctico, el cítrico y otros ácidos orgánicos. Para concluir con el siglo XVIII, Lavoisier determina que los compuestos conocidos que se habían extraído de vegetales solo contenían carbono, oxígeno e hidrógeno, mientras que los que tenían origen animal también contenían nitrógeno ciertas veces. A principios del siglo XIX, la mayoría de los científicos suscribían la teoría del vitalismo. El vitalismo sostenía que los sistemas vivos poseían una fuerza vital que no existía en los sistemas no vivos. Se pensaban que los compuestos orgánicos no podían ser sintetizados en el laboratorio, al menos a partir de sustancias inorgánicas. Aunque esta teoría era aceptada por muchos, su aceptación no era en un modo alguno general, y lo que no la aceptaban intentaban demostrar. Así, en 1816, Michael Chevreul descubrió que el jabón, que podía ser obtenido a partir de un alcalí y grasa animal, podía separarse en varios compuestos orgánicos puros a los que él le llamaba ácidos grasos. Por primera vez, una sustancia orgánica, la grasa, había sido transformada en otra sin la intervención de ninguna fuerza vital. John Dalton nace el 6 de septiembre de 1766 en Cumberland, Reino Unido. Fue un naturalista, químico, matemático y meteorólogo británico, que es conocido por haber descrito el daltonismo, defecto visual relativo a la percepción de los colores que padecía y que lleva su nombre. Joseph Louis Gay Lussac nace el 6 de diciembre de 1778 en Saint-Léonard-de-Noblat, Francia. Fue un químico y físico francés. Es conocido en la actualidad por su contribución a las leyes de los gases y por el descubrimiento del boro. Friedrich Wöhler nació en Frankfurt del Meno el 31 de julio de 1800. Fue un pedagogo y químico alemán, más conocido por su síntesis de la urea, aunque también por ser el primero en aislar varios elementos químicos como el berilio o el aluminio metálico. August Kekulé nace en Darmstadt, Alemania, el 7 de septiembre de 1829. Fue un químico orgánico alemán. Fue considerado como uno de los más prominentes químicos orgánicos europeos desde la década de 1850 hasta su muerte, especialmente en el campo teórico, ya que es considerado uno de los principales fundadores de la teoría de la estructura química. En la historia de la ciencia, la alquimia es una antigua práctica protocientífica y una disciplina filosófica que combina elementos de la química, la metalurgia, física, medicina, entre otras ciencias. Esta fue practicada en Mesopotamia, el Antiguo Egipto, Persia, la India y China. También fue
practicada en Antigua Grecia y el Imperio Romano, y después en Europa hasta el siglo XVIII, en donde llegó a su fin, luego de que Lavoisier rompiera con ella y ya no se utilizó más en la química orgánica. En 1832, Wöhler y von Liebig descubren y explican los grupos funcionales y los radicales en relación a la química orgánica, en los cuales se encuentran los hidroxilo, carbonilo, carboxilo, éter, éster, amina y amida. En 1847, Hermann Colby obtiene ácido acético a partir de fuentes completamente inorgánicas, con lo que se desaprueba de nueva cuenta la teoría del vitalismo. En 1857, Auguste Kekulé propone que el carbono es tetravalente, esto es que forma exactamente 4 enlaces químicos. En 1862, Alexander Parkes muestra el plástico celuloide, uno de los primeros polímeros sintéticos, en la exposición Universal llevada a cabo en Londres. Este suceso marcó el inicio de la industria moderna del plástico. En la vida diaria utilizamos la química orgánica porque sin ella no pudiéramos obtener recursos que necesitamos, como por ejemplo la generación de hidrocarburos, destilación del petróleo, fabricación de plásticos, generación de medicinas, obtención de gas natural, entre otras. Como ya sabemos, la química orgánica es la rama de la química que se encarga del estudio de los compuestos a base de carbono. Esta rama ha afectado profundamente la vida en los siglos XX y XXI, ya que ha perfeccionado los materiales naturales y ha creado nuevas sustancias que han mejorado la salud, aumentando el bienestar y favoreciendo la utilidad de los productos empleados en la actualidad. Aunque no todo ha sido malo, hoy en día la química orgánica es aplicada para elaborar nuevos productos que pueden ayudar a evitar más contaminación. Por ejemplo, nuevos productos que sean rápidamente biodegradables o que sean reciclables con facilidad. Por otra parte, la industria de la química juega un papel muy importante en la economía mundial e incide en muchos aspectos de nuestra vida diaria con sus productos. Esto ha sido todo sobre la química orgánica en el siglo XIX. La química orgánica es, probablemente, la rama de la química que ha experimentado una evolución más ligada a intereses industriales a lo largo del siglo XX, desarrollándose, por ejemplo, las industrias de plásticos y fibras sintéticas. Wallace Carothers, químico orgánico, el primero en desarrollar el nylon. Este es muy utilizado en la confección de medias, tejidos y telas. Gilbert Lewis describió el enlace covalente basado en el compartimiento de pares de electrones. Linus Pauling elaboró un esquema de enlace más sofisticado, la resonancia, además de otros investigadores como Arndt, Ingold y Robinson, que trabajaron en el desarrollo de esta teoría de la resonancia basada en la sustitución del enlace de valencia por los electrones y la aplicación de la mecánica cuántica a la estructura de los compuestos orgánicos. A partir de aquí tuvo lugar una gran expansión en las industrias de colorantes sintéticos y productos farmacéuticos. En los años 70 comienza la investigación sobre los CFC o clorofluorocarbonos que tanto daño causan a la capa de ozono. En 1995, Mario Molina, nacido en México, recibe el Premio Nobel de Química por sus trabajos en el área. Hasta los años 30, el sustrato básico utilizado era el alquitrán de hulla, lo cual determinó que en los primeros años del siglo XX, la química orgánica fuera fundamentalmente una química aromática o de derivados del benceno. Posteriormente, la caída en desuso de la destilación seca de la hulla a causa de la introducción de la iluminación eléctrica hizo que el alquitrán dejara de ser la fuente única de materiales orgánicos brutos, de manera que empezaron a utilizarse otras fuentes naturales como derivados del petróleo, del gas natural o productos obtenidos en procesos de fermentación. Con el paso de los años, ha sido el petróleo la fuente natural más importante de la que se obtienen sustancias orgánicas. Asimismo, el desarrollo de técnicas electroscópicas y cromatográficas, unido al de las computadoras durante el siglo XX, permitió un avance espectacular en la determinación estructural de moléculas orgánicas. En el año 2000, Alan Giger, Alan McDiarmid y Hideki Chirakawa desarrollan los polímeros conductores, que pueden ser utilizados en baterías orgánicas, visores electrocrómicos, sensores químicos, entre otros.
Estos afectan de manera positiva el área de farmacología y biomedicina. En 2008, Osamu Shimomura, Martin Chalfie y Robert Sien descubren y desarrollan una proteína verde fluorescente. Estas son muy utilizadas en la ciencia como marcador fusionado a polipéptidos o como indicador de estados químicos fisiológicos intracelulares. La química orgánica es una rama de la química que ha afectado profundamente la vida en los últimos siglos. Ha perfeccionado los materiales naturales y ha sintetizado nuevas sustancias que han mejorado la salud, aumentado el bienestar y favorecido la utilidad de los productos empleados en la actualidad. Gracias.